es El laberinto de Minotauro Beca. Y hoy toca hablar, hoy es jueves y hoy va a tocar hablar otra vez de museos y noticias que hay, cosas que van surgiendo, y resulta que va a haber un nuevo museo en Madrid. Si hablaba hace poco la semana pasada de la Galería de Colecciones Reales, pues ahora va a haber otro más y va a ser, vamos a contar un poquito la historia y tal, va a ser en la calle Castelló 21, en un edificio que construyó el célebre arquitecto Antonio Palacios, o sea, uno de los mejores arquitectos que ha dado Madrid. Ha hecho el Palacio de Cibeles, lo que es ahora el Instituto Cervantes de Madrid, o sea, ha hecho edificios, parte del diseño de alguna de las paradas del metro de Madrid, o sea, el Hospital de Jornaleros de Maudes también, o sea, obras arquitectónicas muy buenas. Pues sí, diseñó este edificio de la calle Castelló 21, y este edificio se usaba como subestación eléctrica de metro. Era en su día subestación eléctrica de metro, muchísimos años. Luego se ha quedado en desuso, estaba el edificio prácticamente abandonado o vigilado, pero no se le daba ningún uso. Y ahora va a ser un museo. ¿Y qué museo va a ser? Va a ser el Museo Hispano-Judío. Esta licitación la ha dado la Comunidad de Madrid a razón de 60.000 euros mensuales en un concurso público, y lo ha ganado esta fundación. Esta fundación es una fundación que da un poco transmisión de lo que es el legado de judío, y más en exactamente el legado sefardí de los judíos en España, que tienen una historia bastante amplia y antigua. Se prevé que, según los estudios, que hasta en época romana ya vinieron algunos, luego en la época visigoda y en la Edad Media había bastante, hasta luego recordemos su expulsión en el año 1492 por los reyes católicos de los judíos, y luego, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ese decreto que había hecho Primo de Rivera, el dictador, pues decía que los sefardíes de origen español tenían la nacionalidad española, y gracias a eso el Ángel de Budapest, que le llaman, salva muchísimos a muchísimos. Yo creo que esta historia también estará en este Museo Hispano-Judío, y recalcará un poco la historia del pueblo judío en España y en general. Son más de 2.000 metros cuadrados de superficie. Eso sí, ha dicho la Comunidad de Madrid y el Metro de Madrid que tienen que conservar los espacios históricos que tiene este edificio, tanto como escalera, barandillas y otros espacios que tiene. Tiene que conservarlos para ese patrimonio que tiene, que es uno de los edificios históricos que tiene Metro de Madrid. Metro de Madrid tiene un patrimonio y un histórico, son más de 100 años de historia, entonces va acumulando muchos edificios que ya tienen mucha historia. En 2020 esta misma fundación intentó en otra calle que le dieran otra licitación para este museo, pero no se pudo, y ahora sí. No se sabe fecha exacta porque he visto fotos y realmente todavía necesita de un poco de reforma, hacer obra y luego lo que es un museo, o sea, llevar piezas y tal, pero el director de la Fundación Hispano-Judía ha dicho que va a ser un proyecto único, de los más ambiciosos, y es eso, para mostrar todo el legado de los judíos en España, su historia. Y bueno, otro museo más que vamos a tener en Madrid. A mí la idea en sí no me parece mala, pero lo de traer tantos museos a Madrid y tal, y cuando hay museos que llenan ese vacío, no es la misma fundación porque es público, pero el Museo Sefardí, que está en Toledo, el que no haya ido tiene que ir porque es espectacular, justo en el barrio judío y al lado del Museo Casa Greco, allí en Toledo. Es una antigua sinagoga, y te cuenta un poquito, y con un cementerio que tiene también judío, y piezas espectaculares el edificio, y te cuenta la historia de prácticamente todo el pueblo judío.
sus diferentes etapas en España, piezas y es un museo que en su día trataré profundamente porque es que es una joya de arte. Y, y claro, tienes ese museo en Toledo que no está tan cerca de Madrid y ahora se va a hacer este que no tiene nada que ver porque es una fundación aparte y el otro es lo lleva el gobierno de España y el Ministerio de Cultura. Pero bueno, yo no soy partidario de llenar de algunas ciudades llenarlas de museos con más piezas y más. Por ejemplo, los museos nacionales creo que a veces dejan huérfanos a los museos pequeñitos. Les quitan piezas para exposiciones. Está bien que haya un museo central, por ejemplo el arqueológico, el Prado, pero eso de ir haciendo más museos en Madrid y a veces de forma artificial, pero por lo menos este proyecto está bien ideado y parece una buena idea, un buen sitio histórico, Palacio de Antonio Palacios y edificio de Antonio Palacios, perdón, una fundación que parece que lo que quiere es transmitir eso, el legado judío, veremos qué piezas lleva, cómo es luego la musealización, cómo hace esa parte, pero realmente el proyecto en sí tiene buena pinta. Yo no soy partidario de traer museos a Madrid, pero bueno, veremos qué tal va la cosa. Y bueno, la Fundación Hispano-Judía, para hablar un poquito de ellos, antes de acabar hoy el podcast, pues decir que es una fundación que entre otros ha estado presidente David Hatchell y bueno, estuvo como vicepresidente Alberto Ruiz Gallardón, exalcalde de Madrid. O Nacho Cano, o sea, es una fundación, Juan Luis Cebrián, o sea, han estado gente muy eminente en esta fundación. Y por eso es una fundación que lleva ahí detrás muchísima fama y es lo que ha hecho, le den la licitación y que crea expectación de este museo. ¿Qué tal? Veremos cuando se sepa más o menos que empieza la reforma del museo, si se da más adelante fecha, yo creo que va a tardar unos añitos hasta que quede listo. Un poquito también porque las reformas que se tenga que hacer tienen que cuidar el patrimonio de este edificio de Metro de Madrid, que Metro de Madrid, la comunidad, lo está alquilando por unos 60.000 euros, como he dicho, pero no, pero tiene que estar impoluto, o sea, puede hacer reformas, pero por ejemplo las barandillas, las escaleras, que tienen un valor histórico y un valor arquitectónico muy fuerte, las tiene que conservar igual. Y bueno, hasta aquí mi análisis de este nuevo museo. Hoy programa cortito, pero bueno, cuando sepamos más noticias la iremos contando y cómo evoluciona la cosa. Un saludo y nos vemos en los museos. Adiós.